Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast Saca el inversor que llevas dentro. Hoy podemos decir además que es una sesión muy especial por dos motivos. Primero, porque queremos dedicarlo a una temática por la que nos habéis preguntado a menudo, y lo más importante, porque hoy tenemos con nosotros a dos invitados de lujo que en unos segunditos os presento. Antes queríamos empezar hablando sobre ese enemigo silencioso que es la inflación, que está ahí, que no hace ruido, pero que puede cambiar e impactar significativamente en la rentabilidad que obtenemos de nuestras inversiones. Y es que un error frecuente es intentar medir la rentabilidad solo en función de lo que recibimos, sin tener en cuenta que hay otros factores. Para determinar cuál es el tipo de interés real de una inversión, tenemos que restar siempre a la rentabilidad que obtenemos este efecto de la inflación. El tipo de interés real es el que me indica si la rentabilidad que me ha dado una inversión me permite además conservar mi poder adquisitivo. Durante los años en los que los tipos de interés se mantuvieron en niveles elevados, los fondos de inversión monetarios fueron una muy buena opción para conseguir rentabilidades interesantes y con un riesgo acotado. Pero los recortes de tipos de los bancos centrales han ido mermando significativamente la rentabilidad de los fondos monetarios y de otros productos como cuentas remuneradas o depósitos, y muchos inversores buscan nuevas alternativas que les ayuden a combatir la inflación y no perder ese poder adquisitivo que comentábamos. Y este es precisamente el tema que hoy queríamos tratar. ¿Cómo podemos dar el salto desde fondos monetarios a otra tipología de fondos de renta fija? Siendo conscientes, eso sí, de que con ello es necesario asumir más riesgo, aunque sea moderado. Y antes de pasar a presentar a las personas que hoy nos acompañan, hacer ese recordatorio que tenemos que hacer por motivos regulatorios y legales, y es que los productos de los que hoy vamos a hablar aquí no constituyen una recomendación de inversión, porque no podemos hacer simplemente con este podcast un análisis de cuál es el perfil de los clientes que nos están escuchando. Así que simplemente es a efectos informativos, productos que nuestros expertos consideran que son interesantes, y siempre lo que recomendamos es leer toda la información legal que está a disposición en nuestra web, consultar a nuestros expertos de atención al cliente, que les atenderán encantados, y solamente en ese caso podríamos considerar que esa información pasa a ser recomendación. Y ya, bueno, pues para no demorarnos más, hoy vamos a contar con Leonardo López, director para Iberia y LATAM de Odo BHF Asset Management, y Guillermo Cid, director de ventas para Iberia en Selinca AV. La primera pregunta, pues yo creo que es obligada y os la transmito a los dos. ¿Creéis que efectivamente es importante en estos momentos buscar activamente alternativas para abatir la inflación? ¿Están los inversores lo suficientemente concienciados o seguimos en muchos casos anclados en el depósito? Buenos días. Pues, Hola perdón. Victoria, Leonardo, Leo aquí. Si te parece, si os parece, empiezo yo. Fenomenal. Has hecho una muy buena introducción y es verdad. Creo que el inversor español o el ahorrador español todavía no está suficientemente concienciado de este aspecto, de este efecto erosionador que tiene la inflación sobre el dinero sobre el que no se hace nada. Cuánto de común es decir, no, lo dejo ahí porque tengo unas necesidades dentro de 2, 3 años, no lo toco, no lo toco. Oye, pues el tiempo pasa y solo por eso tu dinero no vale lo mismo dentro de 2, 3 años. Eh, o meto el dinero debajo del colchón, no hacer nada con tu dinero es exactamente lo mismo. No te vas a poder comprar lo mismo ahora, el mismo número de bienes ahora que dentro de 5 años si no has hecho nada con tu dinero. Eh, es la primera pregunta, ¿es importante buscar activamente alternativas para abatir la inflación? Yo creo que en todo momento, como inversores, es lo mínimo a lo que debemos esperar, ¿no? A que nuestro dinero bata la inflación. Y en este entorno en el que estamos, la inflación de la zona euro es del 2,1%, de la Unión Europea 2,5%, en España el último dato es del 3%, del dato de octubre. Imaginemos no hacer nada con nuestro dinero, que per sí es ya una decisión de inversión, de no hacer nada. No hacemos nada con inflación al 3%. Nuestros 100 euritos que tenemos ahora ahí para salir a cenar hoy, dentro de un año no serán ni 97 euros, dentro de 5 serán 88 euros. Mm. Dentro de 5 años, con 88 euros, pues salir a cenar va a ser un reto, probablemente en ciudades como Madrid. Con lo cual, activamente hay que buscar alternativas para conseguir batir la inflación. Esa es nuestra misión como inversores. No nos vamos a poder tomar el postre. Guillermo, ¿quieres añadir algo a lo que ha comentado Leo? Sí,
Sí, primero muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. A mí la verdad es que siempre que hablamos de algo, a mí me gusta siempre poner un poco de contexto, ¿no? Y dar un pequeño paso atrás para explicar un poco de dónde venimos y así entender mejor en qué punto estamos ahora mismo. No olvidemos que en el año 2022 el mercado, ¿no?, sufrió un impacto muy fuerte con la inflación y los bancos centrales aplicaron una vacuna dolorosa pero necesaria en forma de subidas de tipos de interés, ¿no? Cuando nos ponen una vacuna, pues nos da fiebre, ¿no? Los mercados se pusieron en rojo, tanto la renta fija, la renta variable, y los inversores no tenían un poco así de dónde esconderse, ¿no? Eh, Eso que ha hecho que los inversores, después de esa vacuna en la renta fija, donde subieron los tipos de interés y donde ya podíamos encontrar rentabilidades reales positivas, los inversores se fueron a buscar seguridad en depósitos, en productos monetarios o en fondos a vencimiento con un objetivo concreto de rentabilidad. Sin embargo, hoy tenemos unos tipos de interés a la baja y se está abriendo una oportunidad distinta, dar un paso más allá, ¿no? A lo mejor es el momento de dar un paso más allá del ahorro hacia la inversión en productos que permitan proteger el capital, pero al mismo tiempo, pues como decía Leo, ¿no? Es importante superar la inflación, pero con un riesgo controlado. Bueno, pues yo creo que con vuestros ejemplos ha quedado bastante claro. Otra pregunta que también en este caso os dirijo a los dos. Como se suele decir en términos de deporte, los partidos los ganan los equipos. Pasan los deportes, yo creo que las inversiones igual o más. Seguro que estáis de acuerdo. Así que yo creo que el primer paso antes de entrar en materia, porque os he presentado a vosotros, pero no a vuestras casas, es que nos conocer un poquito más a vuestros equipos. Entonces, ¿nos podéis decir brevemente quién es Odo y quién es Ebli para que las personas que nos están oyendo sepan quiénes son, quiénes están detrás de los fondos que un poquito más adelante vamos a presentar? Guillermo, ¿empiezas tú en esta? Perfecto. Pues nada, como sabéis, yo trabajo en Selinca. Selinca representa gestoras internacionales que no tienen presencia física en España. Y en este caso, Ebli es una gestora que celebra este año su 40 aniversario desde su fundación. Es una gestora nórdica con sede en Finlandia que gestiona algo más de 20.000 millones de euros y que se ha ido consolidando como una gran especialista en la parte de renta fija. De hecho, en la parte de renta fija con ese sesgo nórdico que luego, si no, os cuento un poco más adelante. Eh, en 2024 le nominaron, ¿no? Fue reconocida como la mejor gestora tanto en Finlandia como en Suecia. Y eso le ha ido, ¿no? Le ha puesto esa gorra, ¿no?, como referente de gestión y de inversión en los mercados nórdicos, donde es verdaderamente fuerte en ese área. Leo. Sí. Pues mira, en caso de Odo BHF, somos un grupo financiero que cuenta con 175 años de historia. Fue fundado en el año 1849. Somos un grupo franco-alemán con muchas raíces en Francia. Ahí está el origen del grupo en ese año 1849, pero ahora tenemos presencia, pues nuestros mercados domésticos son Francia y Alemania. Tenemos 140.000 millones de euros en activos bajo gestión a nivel grupo, lo que nos convierte probablemente en uno de los dos, tres mayores grupos financieros de la zona euro. Y tal vez tres características del grupo. Es un grupo familiar. La familia Odo es la principal accionista del grupo. Que seamos familiar nos transmite unas características de largo plazo. Al fin y al cabo, las familias lo que quieren es que continúe su Mm. legado. Largo plazo en nuestro estilo. Somos un grupo independiente, no pertenecemos a ningún banco, a ninguna aseguradora, pertenecemos a la familia y a los empleados, que somos los accionistas, lo cual nos hace estar muy conectados, una alineación de intereses muy grande con nuestros clientes. Y por último, somos emprendedores, empresa familiar dedicada al mundo de las finanzas, que nos hace ser innovadores para poder seguir los tiempos. Y somos innovadores en cuanto a las ideas que traemos al mercado. Y en lo que se concierne a la gestión de activos, a la gestora de fondos en la que yo estoy, gestionamos 65.000 millones. Y ya que has hecho el símil del deporte, pues bueno, yo soy un poco apasionado del fútbol. Dentro de la gestora tenemos un equipo de fútbol con tres líneas bien diferenciadas. Tenemos una línea defensiva que sería nuestro equipo de renta fija, que está situado en Düsseldorf, en Alemania. Eh,
tenemos un mediocentro muy potente que serían nuestros productos multiactivos o mixtos que están en Frankfurt, también en Alemania. Y luego tendríamos el equipo de ataque, la delantera, ¿no? Nuestros fondos de renta variable que se gestionan desde París, donde tenemos, bueno, pues una línea ofensiva muy interesante con algún striker muy bueno como puede ser nuestro fondo de inteligencia artificial. Ahora ha quedado claro que te gusta el fútbol. Mira, me quedo contigo y te hago otra pregunta, porque al Sí. principio estábamos diciendo que vamos a buscar alternativas para abatir la inflación y es verdad que hay un abanico muy amplio, pero en este caso lo que hemos querido también es, yo creo que la gente, igual aquí dime si estoy equivocada, parece que cuando hablamos de renta fija solamente pensamos deuda de gobierno, de renta fija corporativa de grandes empresas, pero parece que, o sea, que el mundo de la renta fija se acaba aquí. Cuando pensamos en renta variable, es verdad que parece que tenemos más tradición de saber que hay muchos sectores, hay muchas estrategias, muchos estilos de inversión, pero parece que en renta fija es más sota caballo y rey. Es decir, que en este caso no solamente hemos querido a lo mejor ofrecer algunas alternativas que traten de batir la inflación, sino también de acercar a los oyentes algunos productos que a lo mejor son muchísimo más desconocidos. Y por ejemplo, uno de ellos podría ser ese high yield. em, eh, Podría ser uno de esos grandes desconocidos para la gente. Si es así, ¿podrías decirnos exactamente qué es el high yield? Ya te adelanto que si lo podemos traducir al castellano mejor, porque luego mucha gente nos dice que porque usamos esos términos en inglés, que luego decimos que la gente no está formada, que no se entera, pero es verdad que a veces es inevitable, pero tiene una traducción en este caso un poco más larga. Luego ya si quieres volvemos a high yield, pero eh, Sí, cuéntanos. no, sí, estoy de acuerdo. La renta fija se tiende a ver como un todo y como tú bien has dicho, hay muchos sabores en este menú, por supuesto. No voy a entrar en renta fija emergente, renta fija, moneda local, moneda fuerte. Pues hay muchos segmentos o muchos sabores, como decía, dentro de la renta fija. Un sabor muy, muy cercano y que nos gusta mucho es este que se llama high yield, como tú dices en inglés, que empiezo por tu última pregunta, traducirlo al castellano. High yield, traducido al castellano, es alta rentabilidad, que por sí suena ya bien, ¿verdad? Alta rentabilidad nos suele gustar como inversores. Tenemos que pensar por qué alguien paga más. Bueno, pues porque necesita pagar más para que alguien le preste dinero. Es un poquito la razón. Si miramos el mundo de las empresas, ¿por qué una empresa cuando pide prestado a sus inversores tiene que pagar más? Bueno, pues puede ser una empresa que tiene mucha deuda, puede ser una empresa que opere en sectores más cíclicos o más inestables, o pueden ser empresas muy pequeñas, poco conocidas, que para que le presten dinero necesita ofrecer una prima para que alguien quiera entrar. Eso sería un poco lo que es el high yield. Alta rentabilidad, pagan más, ofrecen más rentabilidad al inversor, pero obviamente el inversor está prestando a entidades que cumplen una de estas características que, que te he dicho. Luego, las agencias de rating, las agencias que dan calificaciones a la deuda, pues le ponen una serie de notas. Sabemos que empiezan, la mayor calificación que hay dentro de la renta fija es la triple A, 3 A's, y va en descendiente hasta la más baja, que sería una triple C. Por el medio tenemos doble A, una simple, triple B, y es a partir de la doble B hacia abajo, doble B, solo una B, triple C, o incluso cuando no se le da ninguna nota a esa empresa, que englobaría dentro de esta categoría de activo que es el high yield. Bueno, Ujú. podríamos pensar, jo, si son empresas pequeñas, muy endeudadas, sectores inestables, jo, igual en estas empresas nos vamos a encontrar, no sé, al panadero de la esquina que nos pide prestado lanza un bono para... No, para nada, no es el panadero de la esquina quien opera en el mercado de high yield europeo. Hay empresas que seguro que nos suenan a todos en el mundo de las telecomunicaciones, pues Telefónica emiten bonos high yield, Telecom Italia, en el sector de farma Bayer o Teva emite, Electricidad de Francia, EDP, en la parte de energía emiten el mercado de high yield, o incluso Renault emite en el mercado de high yield. Con lo cual, bueno, ese mito de que pagan mucho porque son empresas muy pequeñas, muy desconocidas, hay que en cierta manera desmitificarlo. Son empresas ya las que cotizan, las que emiten en el mercado, empresas conocidas por todos nosotros, pero que tienen que pagar un poquito más que otras empresas más grandes con mayor financiación o que los estados, al fin y al cabo. Eh,
Otra de tus preguntas era por qué se conoce menos el activo de high yield. Bueno, una de las razones puede ser que tal vez muchas veces estos fondos se han distribuido a través de fondos, llegando al inversor final pues, en una cartera global de renta fija. Eh, También porque antiguamente cuando se pensaba en renta fija, se pensaba eso de en renta fija es imposible perder, no se puede perder dinero. Y el high yield pues se identificaba como que estaba mucho más cercano a la renta variable. Bueno, creo que con los años todos hemos aprendido que la renta fija no significaba eso, la renta fija significaba que simplemente el cupón era lo que estaba fijo, pero que el precio de un bono puede oscilar. Entonces, bueno, eso también está ayudando a que los inversores miren a otros segmentos. Eh, yo me quedo con que High Yield ofrece alta rentabilidad, eso es bueno, puede ayudarnos a batir la inflación y creo que en una cartera global diversificada reduce el riesgo de esa cartera. Tiene alguna serie de riesgos, sin duda, es más volátil que un depósito, sin duda, en contra, nos ofrece ese potencial de rentabilidad, es más volátil que la deuda de gobiernos, eso lo veremos probablemente luego, no estoy de acuerdo, el precio fluctúa como cualquier bono de renta fija y mientras la economía no esté en recesión, mientras haya crecimiento, es un activo muy interesante. Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro y efectivamente he ido anotando algunas cosas que has estado diciendo porque luego me gustaría que entráramos más en profundidad. Guillermo, hace tiempo estaba hojeando una información sobre el fondo del que hoy queremos hablar, que es el Evolution Corporate Bond, y me encantó una diapositiva que se llama Curiosidades de los mercados nórdicos y no me puedo resistir a compartirlas. Finlandia. Un finlandés bebe de media 1.560 tazas de café al año, lo que convierte a los finlandeses en los mayores bebedores de café del mundo. Yo no lo sabía. Suecia, en un martes gordo, que tampoco tengo muy claro qué es un martes gordo, los locos comen 6 millones de semlor en un día. Noruega, un noruego come de media 19 kilos de pescado al año. Dinamarca, la capital más ciclista del mundo, el 62% de los habitantes de Copenhague se desplazan en bicicleta al trabajo o al colegio. Bueno, aquí va la pregunta. Primero, ¿qué es un Semlor? Y qué es lo que os ha llevado a que vuestro fondo tenga un importante peso en deuda nórdica, que seguro que no es ni por lo de las bicis ni por el café. Pues me voy a centrar, como decía Leonardo Leo antes de lo del sabor, me voy a centrar en lo importante, ¿no? ¿En qué es un semlor? El semlor es un bollo sueco relleno de almendra y de nata que me decía así, ¿por qué, no? Que es el día, ¿no? El martes gordo, ¿no? Pues es el bollo que se comen justo tradicionalmente se comía justo antes de empezar la cuaresma. Es como ese último capricho dulce antes de esas semanas de abstinencia, ¿no? A mí, si hablamos de curiosidades nórdicas, siempre me ha llamado mucho la atención la filosofía danesa que llaman ellos hygge. No, no, es algo que no tiene una traducción literal, pero es una manera de convertir lo cotidiano en especial, ¿no? De disfrutar de lo sencillo, de crear bienestar para los demás. Bueno, por eso quizá los países nórdicos suelen liderar los rankings, ¿no? de países más felices. Pero Ujú. por no irme por las ramas, voy a volver a los mercados. Evolution Corporate Bond es un fondo que, como decías, invierte en países nórdicos, porque es un fondo que está diseñado por nórdicos para el cliente europeo. Tiene una sobreponderación, ¿no? Una concentración en crédito corporativo nórdico, en emisión de compañías nórdicas, de en torno al 30-40%, debido a una característica muy particular que tienen los mercados nórdicos, y es que alrededor del 70% de todas las emisiones que realizan las compañías cuando piden deuda, ¿no? De esas emisiones de crédito corporativo, no tienen calificación crediticia, es decir, no tienen ese sello de las agencias de calificación crediticia. ¿Esto qué genera? Pues una barrera de entrada muy grande para los inversores extranjeros, que sin la guía de las agencias de calificación se encuentran, ¿no? ante un mar de compañías y no pueden distinguir fácilmente el grano de la paja. Esa peculiaridad que tiene ese mercado convierte al mercado nórdico en un área muy atractiva, porque las compañías que no tienen calificación crediticia, pero que tienen una calidad, ¿no? similar a otra compañía europea que sí que lo tiene, que sí que tiene el sello, suelen pagar entre un 0,5 y un
10% adicional de rentabilidad para atraer a los inversores, lo que ofrece ese extra, ¿no? De rentabilidad. Además, los índices pasivos no pueden invertir. Yo siempre lo digo que es la última frontera de la gestión activa, porque como no tienen calificación crediticia, pues las maquinitas, ¿no? Ujú, No saben qué es bueno, qué es malo o dónde invertir, si en esto o en lo otro, ¿no? Entonces, eso elimina mucho ruido del mercado. A esto se ujú. suma que el inversor local suele, no te digo todos los inversores, pero suelen comprar y mantener, lo que le da otra ventaja, ¿no? Hemos hablado de la primera ventaja y es que misma calificación, ¿no? Misma calidad, entre comillas, más rentabilidad. La segunda, pues no tienes esas maquinitas que entran y salen, por lo cual te reduce bastante la volatilidad. También hay que destacar que aproximadamente como los clientes, ¿no? Los inversores locales están acostumbrados a comprar y mantener, tienes grandes fondos de pensiones, etcétera, aproximadamente el 80% de todas esas emisiones tienen un vencimiento inferior a 5 años. Es Ujú. decir, más rentabilidad, con menos volatilidad, con menos duración. Luego, a mí me gusta siempre destacar que las economías nórdicas son muy ricas, ¿no? Están muy diversificadas sectorialmente y además tienen en su ADN tienen muy marcado la sostenibilidad, ¿no? Dándole un énfasis muy importante en la G, ¿no? En la G de gobernanza, porque Ujú. para ellos esto aporta solidez y ayuda a evitar compañías que luego a largo plazo, si tienen problemas con esa Sí. gobernanza, pues van a tener problemas. Pero vamos, por Mm, resumir, detrás de esas curiosidades culturales nórdicas, el mercado nórdico es un mercado de deuda único, que tiene mm. barreras de entradas y que hacen que el inversor especializado pueda encontrar oportunidades verdaderamente atractivas. Pues nada, ya sabemos más de la deuda nórdica y de lo que es un Semlor. Leo, había comentado una cosa, Guillermo, ha estado hablando del tema de la volatilidad. Yo creo que en el mundo de la inversión hay muchísimos mitos. Uno de los más extendidos es que ese high yield es mucho más volátil, tiene mucho más riesgo. Esto es así siempre. Yo creo que no todo el high yield entra en el mismo saco. Algo has apuntado hace un rato. Sí, efectivamente, es uno de los mitos y que, bueno, precisamente para desmitificarlo, hace un par de meses en nuestra casa hicimos un pequeño estudio, ¿no? Comparando el high yield con otros tipos de activos para los que no se perciben volátiles o, bueno, o la gente está más cómoda con ellos. E hicimos un estudio mirando, pues, el comportamiento, la volatilidad. ¿Vale? Ujú. De nuestro fondo Euro High Yield, por usar una referencia, y lo comparábamos con otros activos europeos, ya que nuestro fondo invierte en compañías high yield, de alta rentabilidad europeas, pues con otros activos europeos, bonos de gobierno europeos, bonos corporativos en grado de inversión y, por supuesto, con la renta variable europea. Pues tuvimos una grata sorpresa, bueno, sorpresa, o unos datos muy gratos que ratificaban lo que nosotros ya intuíamos. Pues si miramos a un año, la volatilidad del high yield europeo nos salió que era de 2,2, mientras que de los bonos gubernamentales europeos era del 4 y del grado de inversión era del 2,3. Si mirábamos a 3 años, la volatilidad del high yield era del 4, mientras que la de los bonos gubernamentales era cercana al 7 y del grado de inversión cercana al 5. Y así, y así. Con lo cual, bueno, quiero desmitificarlo porque el high yield es un activo que no es siempre más volátil que otros segmentos de la renta fija. Si además miramos la volatilidad comparada con la rentabilidad, lo que es el ratio de SAR que hablamos en inversiones, que es eso, mirar a la rentabilidad ajustada por la volatilidad, a casi cualquier periodo que miremos, a 1, a 3, a 5, a 10 años, el ratio de SAR del high yield europeo es muy superior a los bonos de gobierno, al grado de inversión e incluso a la renta variable. Con lo cual, bueno, quiero desmitificar eso. Luego, ¿es todo el high yield igual? No. Decíamos al principio, la deuda high yield, en función de la calificación crediticia que les dan las agencias de rating, pues va todo lo que es W, B simple o triple C. No es lo mismo estar en todos estos tres segmentos. La W y la B simple, pues ahí
la volatilidad es bastante controlada, pero también los diferenciales o el extra que tienen Ujú. que pagar esas compañías por salir al mercado es más ajustado. Estamos hablando de menos de 200 puntos básicos para W, de 300 para la B simple. Si vamos a la triple C, la dispersión es mucho mayor, con lo cual aquí Mm. puede haber más volatilidad, pero también aquí estas compañías pagan más de 1.000 puntos básicos por pedir prestado, con lo cual, bueno, no todo el high yield es igual, es importante identificar dentro de esos segmentos aquellas compañías con más posibilidad de pagarnos de vuelta y así evitar esa volatilidad extrema. En nuestro caso nos centramos en los dos primeros bloques, la W y la B simple. Mm. Pues seguimos con mitos, en este caso para Guillermo. Para aquellos que piensen que mercados nórdicos, a saber qué compañías cotizan allí. También un poco como decía antes Elio, que nos ponía algunos ejemplos. ¿Qué compañías cotizan allí? Seguro que igual que nos acabamos de sorprender con esos datos de volatilidad de algunos segmentos del high yield, que no son tanto como nosotros pensábamos, seguro que los oyentes también se van a sorprender de algunos de los nombres que cotizan en estos mercados. Cuéntanos, Guillermo. Pues la verdad es que es verdad que cuando hablamos de mercados nórdicos, mucha gente piensa que son lejanos o desconocidos, pero en realidad allí cotizan compañías que todos conocemos y vemos en nuestro día a día. Por ejemplo, en Suecia tenemos compañías como por ejemplo Volvo, Ericsson, Spotify, H&M. En Finlandia Ujú. compañías como Nokia, como Kone, que es líder mundial de ascensores. Probablemente el ascensor de vuestra casa sea de Kone. En Dinamarca tenemos a Novo Nordisk y a Pandora, que a mí me Ujú. gusta mucho este ejemplo porque Pandora empezó hace unos años con una pequeña tienda en Copenhague y se ha convertido en uno de los mayores distribuidores de joyería del mundo en pocos años. Que eso te da una idea de la filosofía que tienen, la alineación de intereses y al final se dice que los países nórdicos son el mayor creador de unicornios del mundo, ¿no? Por la facilidad de empezar un negocio. Pero por ponernos más ejemplos, sobre todo ahora que nos acercamos al fin de semana, es por ejemplo el ejemplo de Noruega, que tenemos a la compañía Mowi, que es el principal productor mundial de salmón fresco. Si, Ujú. si comes sushi este finde, probablemente contenga salmón de Mowi. Entonces, yo quería quitar el mito de lejano, sino que estas compañías son compañías globales, que están presentes en nuestro día a día, que muestran que los mercados nórdicos no son tan exóticos como parecen, Ujú. sino que están llenos de compañías sólidas y reconocidas internacionalmente. Y con unicornios, qué bonito. Em, Leo, el ODO, VHF Euro High Yield, se centra en bonos de alto rendimiento, como ya hemos dicho, europeo. ¿Mejor Europa que Estados Unidos en la actualidad para esta tipología de renta fija? Y dentro de Europa, ¿el sector está especialmente positivo con algún país, algún sector? Bueno, yo te diría sí, mejor Europa que Estados Unidos en la actualidad. Y te diría que con el objetivo que nos reúne hoy aquí, que es objetivo batir la inflación para un inversor europeo casi de manera estructural. En la actualidad, ¿por qué? Por la divisa, al fin y al cabo. En cualquier cartera conservadora europea que el objetivo sea batir la inflación en este momento, meter riesgo de divisa es darle un riesgo adicional a la cartera. Y este año lo estamos viendo cómo la divisa ha sido un factor que ha pesado, ha podido pesar mucho en muchas carteras que tuvieran mucha exposición a dólar con nuestro sombrero de inversor europeo. Pero te decía que de manera estructural y con este objetivo conservador de batir la inflación, el high yield europeo nos suele gustar más por una serie de características y la principal es que tiene mayor calidad que el high yield americano. Mayor calidad volviendo a esos calificaciones o notas que le dan las agencias de calificación crediticia. El high yield europeo tiene mucha mayor concentración en los dos segmentos de mayor calidad, la W y la B simple que tiene el high yield americano, que por contra tiene un peso muy grande en la triple C, todas aquellas empresas con peor nota. Con lo cual creemos que dentro de la alta rentabilidad encontramos mayor calidad en Europa y menor exposición a compañías tipo energéticas, que si os recordáis al principio de mi intervención eran una de esas compañías que obviamente están forzadas a pagar más para conseguir financiación. Entonces nos gusta más por la mayor calidad
Históricamente se decía que el high yield europeo era un mercado mucho más joven que el americano, lo cual es cierto. El high yield americano empezó mucho antes que Europa. El high yield europeo prácticamente es una historia de este siglo. Se lanzó a finales del siglo pasado, pero tiene menos historia. Al principio era un mercado pequeño, pero ha crecido mucho. A día de hoy es un mercado de más de 350.000 millones. Con emisiones que en los últimos 3 años han estado cada año en 80, 100, 80 billones por año, con lo cual es un mercado líquido también, con lo cual a día de hoy ya es un mercado maduro donde podemos encontrar oportunidades, con lo cual con nuestra perspectiva de inversor europeo y con el objetivo de batir inflación, mejor high yield europeo. Y luego tu segunda parte de la pregunta, si algún país o algún sector, bueno, en nuestro caso somos lo que se llama bond pickers, selectores de compañías y de bonos. No miramos tanto al país en el que están en esas compañías. A nivel de sectores, también miramos todos los sectores. Tal vez a día de hoy, por la mayor ciclicalidad, pues todo lo que sea más cíclico, típico químicos o incluso el sector inmobiliario, es donde menos oportunidades o más riesgo vemos, con lo cual tenemos o no lo tenemos o tenemos muy poca exposición. Ujú. Pues muchísimas gracias. Nos queda también bastante claro. Solamente incidir en una cosa, porque cuando estabas hablando antes, Guillermo, habías comentado que una de las características del fondo es que tiene muchas emisiones sin rating. Ya hemos visto cuáles son las consecuencias de que no lo tenga o las ventajas que puede aportar a un fondo, pero a mí me ha llamado la atención por qué hay muchas emisiones que no tienen rating, porque siempre pensamos que todas las emisiones deberían tenerlo, y más cuando se trata de compañías, como estabas diciendo antes, pues grandes. ¿Por qué no tienen rating? Pues básicamente estas compañías emiten sin calificación crediticia porque muchas de ellas, como decías, que son sólidas y que tienen una buena salud financiera, prefieren ahorrarse el coste y la burocracia de acudir a una agencia de rating, ya que cuentan con un mercado local muy desarrollado y con inversores que conocen bien a los emisores. Y ahí es donde radica la oportunidad. Es decir, las compañías para emisiones de 300, 400, 500 millones de euros, 600 millones de euros, saben que con pagar un poco más, van a tener apetito de los inversores y van a poder colocar, ¿no?, esa emisión de deuda. ¿Qué hace Ebly? Pues Ebly con su fondo Ebly Short Corporate Bond, yo lo decía antes, ¿no? Es un fondo nórdico, pero pensado para el cliente europeo. Ellos están muy acostumbrados a invertir en empresas sin calificación, pero los europeos estamos menos acostumbrados. Por lo cual, ¿qué hace Ebly? Pues con este fondo, pues tú accedes al mercado nórdico, pero con restricciones. El fondo no puede invertir todo el fondo en empresas sin calificación crediticia. Es decir, Ujú, eh, claro. invierte una parte de la cartera y va cogiendo ese alfa que se llama, ¿no? Ese extra con su gestión activa y su selección de compañías, pero de forma controlada. Ujú. Perfecto. Esta pregunta os la lanzo a los dos. En la actualidad, nosotros, pues nuestros expertos, debido a una serie de dudas que hay en el mercado, cómo ven la curva de tipos, es verdad que se están posicionando en general en renta fija en duraciones cortas. Las duraciones en renta fija son importantes y en el contexto actual tenemos que estar especialmente pendientes. Si queréis, pues me contestáis brevemente cada uno de vosotros, porque la duración de vuestros fondos no es larga. Ya antes nos lo había comentado un poquito Guillermo, y yo creo que Leo todavía no había entrado en ese aspecto de la duración. Mm. Hombre, efectivamente, la duración cuando invertimos en renta fija siempre es importante. En renta fija, las fuentes de renta que hay es el cupón que nos paga la compañía y la sensibilidad que tiene a los tipos de interés o duración. En el sentido de que cuando suben tipos baja el valor de nuestro bono y viceversa, como explicó antes Guillermo. Entonces, la duración hay que estar pendiente. En el contexto actual, nosotros somos partidarios de tener duraciones bajas, compartimos visión con tu casa, Vicky. Nos gusta duraciones bajas. El high yield per se es un activo que ya tiene una duración bastante baja, 3 años y medio de duración es la duración de los índices de high yield europeos, con lo cual Ujú. es una acción ya per se baja. Incluso duraciones más bajas, invirtiendo en el mismo tipo de bonos, nos parecen muy adecuadas en este entorno en el que tenemos más probabilidades de perder por los movimientos de tipos y nos podemos garantizar llevarnos ese cupón o ese carry. ¿Quieres añadir Coincido algo tú? ¿Mm?
Sí, coincido completamente con Leo. Al final, claro que es importante porque determina la sensibilidad de una cartera a los movimientos de los tipos de interés. Yo siempre lo ejemplifico para hacernos una idea mental. Para mí, el mercado es probablemente el animal más miedoso que existe. Vive en un mundo de expectativas, pendiente de cada gesto de los bancos centrales, de cuándo, de cómo y en qué medida va a mover los tipos de interés. Y eso genera volatilidad, eso genera incertidumbres. Lo interesante es que hoy puedes obtener rentabilidades reales positivas sin necesidad de asumir una duración muy elevada. Es decir, sin estar excesivamente expuesto a esos vaivenes de los mercados. Eso convierte a los fondos de baja duración, pues unos que tengan unas características, otros que sean pues ese sesgo nórdico que hablaba yo, como herramientas muy atractivas para poder, el objetivo de esta call, ¿no? De poder batir a la inflación, reduciendo esa sensibilidad a los movimientos del mercado y ofreciendo un equilibrio entre seguridad y rentabilidad en un entorno pues que ahora mismo pues está dominado por la incertidumbre. En lugar del riesgo de tipos de interés a largo plazo, que es lo que coges teniendo mucha duración, obtienes rentabilidad cogiendo riesgo a corto plazo con lo que se llama con los diferenciales. Ujú. Y comentabas un tema de incertidumbre, Leo, en relación a estas incertidumbres, precisamente cuando hablamos de high yield, aquellos inversores que son un poquito más avanzados y que ya tenían más conocimiento de cómo funciona este tipo de producto, es uno de los principales temores que hay, porque uno de los problemas que hay con los bonos de alta rentabilidad es que pueda haber un número alto de impagos. Mientras nos paguen más, pero no haya problemas de impagos, todo fenomenal. Entonces, ¿en qué niveles estamos ahora mismo y qué previsiones tenéis para los próximos meses? ¿Pensáis que se pueden incrementar estos riesgos sobre los impagos de las Mm. compañías? Bueno, pues efectivamente esto es clave. Creo que lo decía antes, la renta fija y en particular el GI necesita que haya crecimiento. No necesita grandes crecimientos, como puede ser el caso de la renta variable. Con que haya crecimiento económico es suficiente. Y de momento Europa está con crecimientos modestos, pero con crecimientos positivos. Eso es bueno para este tipo de activo. Las compañías, también es importante, pues acaban de terminar la sesión de resultados. Los resultados han sido bastante Mm. satisfactorios en Europa y son compañías que están mucho mejor financiadas de lo que lo estaban hace unos años previos a la gran crisis financiera global. Entonces, esas dos cosas combinadas hace que las expectativas de impago estén en niveles mínimos. Según Moody's, que es una de estas agencias de calificación, Ujú. la tasa de impago para los próximos 12 meses está por debajo del 2,5, que es una tasa, como te digo, en mínimos históricos. Con lo cual, desde este punto de vista, deberíamos estar tranquilos y pendientes, evidentemente, a que alguno de los parámetros pueda cambiar, porque riesgos en el horizonte, sobre todo de la mano de la geopolítica, son elevados. Mm. Bueno, nos queda claro. Y precisamente estos riesgos, hablabas de geopolítica. ¿Cuántas veces hemos oído, en este caso, pues si quieres contestarme tú, Guillermo, cuántas veces hemos oído que el riesgo de mercado es inevitable, que hay factores que normalmente afectan a todos los mercados? Estoy invertido, pues por ejemplo, en renta variable especialmente, pero también en renta fija, que si hay un evento en el mercado me va a pillar si es un evento importante. ¿Crees que los mercados nórdicos tienen algunos riesgos inherentes propios y al contrario, que por sus características quedan al margen de otros riesgos que sí podríamos ver en otros países? Pues efectivamente el riesgo del mercado es inevitable, pero cada región tiene sus particularidades. Los países nórdicos, por ejemplo, en promedio, están menos endeudados que los países Ujú. de la Unión Europea o en Estados Unidos, lo que les da más solidez en momentos de incertidumbre. Nos pasa Ujú. a nosotros mismos. Si tenemos menos préstamos, pues si vienen mal dadas, mejor. Además, estamos hablando de economías pequeñas. Finlandia, por ejemplo, tiene la población de la Comunidad de Madrid, tiene más o menos la población de la Comunidad de Madrid. Y todos los países nórdicos tienen una población de algo más de la mitad de España. Pero aunque sean pequeños, esa limitación les ha llevado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, como los antiguos vikingos, a buscar fuera oportunidades. Hoy apenas un porcentaje pequeño de los ingresos de las grandes compañías nórdicas procede de los propios países nórdicos. El resto viene de la exportación. Y me decías, ¿qué le puede afectar a los países nórdicos? Pues positivo, les da una gran proyección internacional, aunque también los hace más sensibles a crisis globales de exportación como la que vivimos con el COVID. Ujú.
Pues yo creo que ha quedado claro también. Diversificación y descorrelación. Algunos inversores a veces lo asimilan, pero sabemos que no es lo mismo. La renta fija nórdica y el high yield nos sirven para diversificar y para descorrelacionar las carteras. Yo, En el yo caso creo de que la renta sí. fija, uy, Ah, perdón, adelante, Guillermo, dale, dale. perdón, Leo, sigue, sigue. Bueno, muy rápido, yo creo que sí, que la renta fija high yield aporta diversificación, ¿vale? Añadir high yield a una cartera diversificada de renta variable y de bonos de alta calidad aporta diversificación, mejora las características de riesgo o rentabilidad de nuestra cartera, porque el movimiento del activo high yield no va ni 100% con los movimientos de la bolsa ni con la de la renta fija tradicional, ¿vale? Entonces, bueno, sí que mejora esa perspectiva. ¿Por qué? Porque las empresas de high yield dependen más de su capacidad de generar caja y de pagar cupones que de las expectativas de crecimiento, como decíamos hace un poquito. Mirando a datos de correlación, la correlación del high yield con la bolsa está entre el 0,3 y 0,5, o sea, no es muy correlacionado. Con lo cual, y con la sensibilidad a tipos por sus características de duración baja, que también mencionábamos hace un poco, pues es muy limitada, con lo cual, bueno, creemos que sí, que mejoran las perspectivas de riesgo-rentabilidad de nuestra cartera, sin duda. Perdona. En el caso de la renta fija nórdica, es cierto que esos mercados correlacionan bastante con el europeo, pero presentan algunas peculiaridades que los diferencian. Una de ellas, y la más visual, es que varios países nórdicos cuentan con sus propios bancos centrales, como el Riksbank en Suecia Ujú, o el Norges Bank en Noruega, que marcan políticas monetarias distintas a las del Banco Central Europeo. Esto introduce matices en la evolución de sus mercados de crédito y genera oportunidades específicas para el inversor. Otra diferencia es la propia estructura del mercado nórdico, que desde la crisis financiera se ha quintuplicado, por cierto, que ya supera los 800.000 millones de euros. Pero este mercado, más del 80% de las emisiones son de mediana y alta calificación crediticia, ¿no? Lo que se habla de investment grade, lo que aporta una estabilidad estructural superior frente a otros segmentos europeos más expuestos. ujú, En este contexto, nosotros con Eblis Short Corporate Bonds se distingue por una limitación estricta en duración, que le impide invertir en emisiones con demasiado riesgo de extensión, que se llama, ¿no? Pues no se, esto es un poco más complejo, no se subordina dentro de las estructuras de capital de las compañías, no invierte en híbridos, no invierte en cocos, que son tipo de inversión habitual en muchos fondos de crédito europeo, ¿no? Esa disciplina pues, aporta estabilidad y reduce la sensibilidad a esos movimientos bruscos del mercado. En ujú. definitiva, la renta fija nórdica sirve para diversificar dentro de Europa, aunque la descorrelación no es total. La verdad es que correlacionan bastante. Lo que sí ofrece es un perfil de riesgo diferente, Ujú. menos subordinación, más emisiones senior y un marco monetario propio en muchos países que le añade capas de diferenciación y convierte a esta región pues, en una alternativa atractiva para complementar la cartera. Ujú. Yo creo que nos habéis contado un montón de cosas del fondo. Si os parece, para ir acabando, nos gustaría que nos hicieseis un breve repaso de cómo se lleva a cabo el proceso de inversión de vuestros fondos, es decir, en líneas generales, de forma breve, cómo se gestiona por parte de cada uno de los gestores, equipos gestores de los fondos. Si quieres, empieza tú, Leo. ¿Empiezo yo? Venga, Venga, fenomenal. perfecto. Eh, bueno, en nuestro caso es, como dice el gestor del fondo, vieja escuela, es Mm, arremangarse las mangas de la camisa y hacer puro análisis fundamental, bottom-up, o sea, desde abajo arriba, mirar a la compañía en primer lugar, cogiendo los estados financieros de todas las compañías a las que miramos y mirar en primer lugar cuánto de grande es esta compañía, en segundo lugar ver cuánto flujo de caja tiene esta compañía, luego mirar de esa caja que genera cuánto de eso se puede destinar a pagar la deuda. Cuarto lugar, hasta cuándo está financiada esta compañía. Y luego no solo hacerlo de una manera estática, sino mirar hasta cuándo. O sea, no miramos solo este ejercicio, sino el año que viene, el que viene y el ujú, siguiente, hasta cuándo va a financiarla y luego ver si la tendencia del perfil de crédito mejora o empeora, porque eso es muy importante. Y ese análisis fundamental es clave para detectar
cuándo minimizar o evitar el riesgo de impago de una compañía, de tal manera que si tenemos ese bono, lo podemos vender. Y también es claro para anticipar cuándo es el buen momento para entrar en un bono cuando esté mejorando ese perfil de crédito. Un estilo muy, muy clásico que he hecho con disciplina, con experiencia y con equipos suficientes, porque hace falta equipos grandes para poder hacer esto, funciona a lo largo del plazo. Los clásicos nunca pasan de moda, Eso mismo, Leo. así es. Guillermo. En el caso de Ebly, el proceso de inversión se basa en 3 pilares muy definidos: calidad, estabilidad y gestión activa. Lo primero es la selección de compañías. Buscamos el segmento que se llama en jerga, ¿no? El crossover, ¿no? Lo explicaba antes Leo, lo de las calificaciones, ¿no? Esas compañías que están en el rango entre triple B y doble B, la parte alta del high yield y la parte baja del investment grade, porque según Ebly ofrecen el mejor equilibrio entre riesgo y rentabilidad. A partir de ahí, el equipo de Ebly se centra en emisores de muy diferentes sectores con el mayor potencial de riesgo-rentabilidad, evitando compañías que no cumplan con unos flujos de caja sostenibles, por ejemplo, y buscando esa consistencia en los resultados. El tercer pilar, que hablábamos de gestión activa, es gestionar muy bien el riesgo del fondo, tanto desde una perspectiva sostenible, lo que decía antes, ¿no? La G de gobernanza para ellos es muy importante, como de limitaciones, donde destaca la limitación en duración. El fondo mantiene una duración máxima de 2 años y medio, lo que reduce de forma significativa la sensibilidad a los movimientos de tipos de interés y aporta esa estabilidad en un entorno de mercado que sigue dominado por la incertidumbre. En definitiva, es un proceso disciplinado que prioriza la calidad sobre la búsqueda de rentabilidades extraordinarias y que está diseñado con el objetivo de ofrecer a los inversores seguridad y rentabilidades reales positivas, es el objetivo. Ujú. Pues nada, ahora ya sí que la última. En general, bueno, los padres siempre les parece que sus hijos son estupendos, todo lo hacen bien, pero siempre hay algo que nos hace sentirnos especialmente orgullosos. Mi hijo canta como los ángeles, hay que ver los apuntes, que los den limpios ni un tachón, cómo ayuda a sus compañeros. Decidme un dato, solo uno, que os hace sentiros especialmente orgulloso de los fondos de los que hoy hemos hablado. Bueno, pues yo muy fácil y eh, el dato que digo es un fondo que se está gestionando desde el año 2000, como os decía, desde que ha empezado prácticamente el high yield en Europa, 25 años de historial, sin haber incurrido en ni siquiera una situación de impago, ni un solo default en 25 años. Creo que es un dato para estar muy orgulloso. Desde luego. Guillermo. En el caso de Ebly, yo diría que la consistencia es un fondo que se ha mantenido no siempre, ¿no? Pero suele estar en las primeras posiciones de los rankings de rentabilidad consistentemente a lo largo del tiempo. A lo mejor ha podido bajar en algunos momentos, pero generalmente suele posicionarse en la parte alta de la tabla, ¿no? Esa consistencia que tiene el fondo, pues la verdad es que es un orgullo. Mm, Pues sin duda hay que estar orgulloso y son algunos de los motivos por los que nuestros expertos los tienen incluidos en su lista destacada. Pues nos vamos a despedir aquí, os vamos a dar las gracias por compartir con nosotros este rato, vuestra experiencia, vuestros conocimientos y como siempre a nuestros oyentes, gracias por vuestro tiempo, por escucharnos y si no lo habéis hecho ya, podéis suscribiros a nuestro canal de podcast de Selbank, Saca al Inversor que llevas dentro para no perderos ningún nuevo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.